una porción muy, muy extensa wow, con mucha información, eh, bastante, bastante nutrida, bastante rica en los mandamientos. Amén. ¿Quién tuvo oportunidad de estudiarla, de leerla? ¿Cómo les pareció esta porción? Amén. 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 Amén, amén. Muy bien, hermanitos. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio con la parasha Mishpatim. Amén. Amén. Hermosa porción. Amén. Muy bien. Parashá Mishpatim, sentencias. Es la parashá número 18 que nos corresponde estudiar en este Shabbat. Y está en el libro de Shemot, o Éxodo, como lo conocimos, del capítulo 21:1 al capítulo 24:18. Amén. Vamos a dar inicio con las bendiciones. Iniciamos con el Shema Israel. ¿Algún hermano que me apoye en recitar el Shema Israel, por favor? Amén. Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio con la parashá Mishpatim, la parashá número 18 que nos corresponde en este Shabbat y que propiamente es sentencias. Amén. Ahorita lo checo. A ver, volumen. Amén. ¿Ahí me escuchan bien, hermanitos? Amén, amén. Amén, Mucho amén. mejor, mucho mejor. Amén. Ahí, ok. Ya. Cambié la configuración del sonido. Amén. Muy bien, hermanos. Como les decía, vamos a dar inicio al estudio de esta porción, la parashá número 18 que nos corresponde en este Shabbat, Mishpatim, que propiamente se tradujo como sentencias. Sentencias, wow. Eh, Cuando yo empecé a estudiarla y vi el nombre, dije, wow, ¿pero qué es esto? Y esta parashá la encontramos en Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 21:1 al capítulo 24:18. Amén. Vamos a hacer un recordatorio, hermanos, acerca de lo que vimos en la parashá anterior, nada más para ponernos en contexto. Y bueno, en la parashá anterior vimos acerca de el encuentro de Yitro con Moshe, vimos también el nombramiento de jueces, vimos a Israel, ¿verdad? En el monte Sinaí, vimos las 10 palabras, los 10 mandamientos, vimos la confirmación de Yeshua, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues a través de la parashá pasada comprendimos un punto muy importante, comprendimos la importancia del liderazgo, comprendimos la santificación del pueblo y la importancia de obedecer todos los mandamientos de Adonai. Y bueno, a través de la parashá que vamos a ver en este Shabbat, pues nos vamos a dar cuenta que no solo son 10, ¿verdad? No solo son esas 10 dabar que el Eterno dio a su pueblo en el Sinaí, sino que vamos a ver una amplia serie de leyes, mandamientos, estatutos, decretos que el Eterno le da a su pueblo. ¿Y para qué se los da? Pues para tener un camino recto y limpio. Amén. Justamente como nos lo dice el Salmo 119, versos 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En forma de pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahí está la respuesta, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Punto importante, ¿verdad? Hay que pedirle al Padre que no nos deje desviarnos de sus mandamientos, de todos esos estatutos, esas leyes, esas ordenanzas que nos dio. Amén. Muy bien, hermanos. Debemos, antes de empezar de lleno a la porción, debemos comprender que el conjunto de Mishpatim que veremos en esta porción son reglas que evitan una sentencia negativa en tu contra.
También debemos comprender, hermanos, que son estatutos que regulan tus acciones frente a tu prójimo, porque es lo principal, ¿verdad? El Eterno siempre se dirige a su pueblo y te dice que guardes sus mandamientos para que actúes bien frente a tu prójimo, ¿no? Al que guarda también Torah, al que es del pueblo del Eterno. O frente a la sociedad en general. Amén. Dando así buen testimonio delante de los hombres, como nos dice Mateo 5:16 en la Nueva Traducción Viviente. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Primera de Pedro 2:12, igual en la NTV, nos dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Me gustó mucho esta versión porque lo dice así explícitamente, ¿no? Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Muy bien, así que los Mishpatim regulan nuestras acciones frente a nuestro prójimo, pero también ante la sociedad en general para dar un buen testimonio delante de los hombres y exaltar y enaltecer el nombre del Todopoderoso. Amén. Muy bien, hermanos. Otro punto que debemos de tener bien en claro o tener en cuenta es esto acerca de la ley moral. Y bueno, no debemos confundir, eh, amados hermanos, sus micrófonos, hermanos, por favor. Amén. Muchas gracias. Como les decía, hermanos, no debemos confundir o relacionar los mishpatim con la ley moral. Eso es un punto bien importante y que me llamó la atención y quiero compartírselos con ustedes, ya que dicha ley, la ley moral, se refiere a un conjunto de principios racionales que permiten juzgar la bondad o maldad de una acción humana. Básicamente, eso es la ley moral, ¿no? Juzgan de acuerdo a la bondad o maldad humana, ¿verdad? Pero debemos entender, hermanos, que este concepto está totalmente fuera de la Torá, es totalmente ajeno a la Torá de Adonai, ya que la bondad o maldad juzgada por humanos es ambigua. Amén. Es ambigua. Esto quiere decir que lo que para unos es bueno, para otros no lo es, o viceversa, ¿no? Por eso hoy en día la sociedad que no conoce, las personas que no conocen de la Torah, pues prácticamente están como en el tiempo de los jueces, ¿no? Que cada quien hace lo que bien le parece. Y justamente para eso son los mishpatim, y es muy importante estudiarlos para no confundirlos con esta ley moral, ¿no? Porque también es muy frecuente que dentro de las denominaciones dicen, pues es que a nosotros nos corresponde cumplir la ley moral. La ley mosaica ya no, pero la ley moral sí. Pues, y hasta cierto punto están en lo correcto, ¿no? Porque la ley moral es una ley de hombres que juzga la bondad o la maldad de una persona, pero pues es ambigua, ¿no? Como les decía. Amén. Ahora sí, hermanitos, vamos a ver de dónde proviene esta traducción de sentencias. Para Shamish Patim. Como ya les decía, es del Éxodo 21:1 al 24:28. Y dice así, Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. Como pueden ver ahí en la Reina Valera, la palabra es leyes, en la NTV es sentencias, en la Kadosh es estatutos y en la BTX 4 es decretos. Pero vamos a ver de dónde proviene esta palabra mishpatim. Viene de la palabra hebrea mishpat, del número 8199.
Y fíjese lo que se refiere, lo que significa mishpat, ahí en el recuadro del lado derecho. Propiamente veredicto, favorable o desfavorable. Amén. Pronunciado judicialmente, específicamente, ahí está el nombre de la parashá, sentencia o decreto formal, humano o de la ley divina. Ahí ya cambia, ¿verdad? Ya estamos hablando de una ley divina, de una ley suprema. Del participante, ya sea individual o colectivamente, incluido el acto, el lugar, la demanda, el crimen y la pena, bueno, y etc., etc., ¿no? Continúa ahí diciendo. Entonces, hermanitos, básicamente los mishpatim son estatutos con sentencias, amén. Estatutos con causa y efecto. El efecto o la sentencia será de acuerdo a la aplicación del estatuto. ¿Sí? Bueno, si se aplica de forma correcta, si el estatuto se aplica de forma correcta, la sentencia o efecto será de bendición. Pero si el estatuto se aplica de forma incorrecta, ahí viene la otra parte, si se aplica de forma incorrecta, ¿qué va a pasar? La sentencia o el efecto será llamado pecado. Amén. ¿Me pueden hacer favor de buscar primera de Juan 3:4 y Romanos 6:23, por favor? Aquí en primera de Juan 3:4 nos indica qué es el pecado, ¿verdad? Recordando que el pecado es la transgresión a la ley. ¿Alguien tiene primera de Juan 3:4, hermanos? Que me ayude a leerlo. Amén. Amén, Palabra, adelante, hermano. palabra del Eterno. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Amén. Amén. Ahí está la definición de pecado, transgredir la ley. Así que, hermanos, si llegamos a transgredir un mishpatim, pues estamos pecando, básicamente. ¿Y cuál es la consecuencia de transgredir la Torá? Romanos 6:23 nos da la respuesta. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Que me ayude a Amén. leerlo. Amén. Adelante, hermana, adelante. Amén. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mashiach Yeshua nuestro Adón. Amén. 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 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es en el Mesías Yeshua. Amén. ¿Y cómo vamos a estar ligados o conectados con el Mesías? Pues a través de su Torah, ¿verdad? Porque Él es la palabra hecha carne. Muy bien. Como dato, tenemos en total, la Parashá Mishpatim contiene 53 preceptos. Por obvias razones, pues no los vamos a ver todos, porque sí, como les decía al principio, es mucha información. Vamos a ver algunos y vamos a ver la aplicación práctica a nuestra vida o vamos a hacer una reflexión. Amén. Muy bien. Leyes sobre los esclavos. También no quiero extenderme mucho, quiero que sea lo más breve posible, dado que pues también ya en casita estudiamos, leímos la porción y bueno. Leyes sobre los esclavos. Éxodo 21:1 en la BTX 4 nos dice así. Y estos son los decretos que les promulgarás. Hermanos, estudiando esta porción, pude notar que algunas traducciones comienzan con la letra I. Esto me llamó mucho la atención e investigando encontré en los comentarios de Rashi lo siguiente. Esta letra al inicio denota una continuidad a las 10 dabar que el Eterno entregó en el Sinaí. Así es, y es lo que le decía al principio, ¿verdad? Que no solo son esos 10 mandamientos, sino es toda una serie de estatutos, decretos que el Eterno da. Y estos mishpatim van muy ligados a esas 10 dabar que el Eterno entregó a su pueblo en el monte Sinaí.
¿Cómo podemos confirmar esto? Pues bueno, pues también podemos notar la similitud de la respuesta del pueblo de Israel. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 19, 7 y 8. Ese pasaje corresponde a la parashá pasada cuando estaban en el Sinaí. Y en Éxodo 24, 3, ese versículo corresponde a esta parashá. Y en los dos escuchan las palabras, escuchan los decretos, las leyes, todo. Y todo el pueblo responde a una voz. ¿Qué dice? Haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Esto también me llamó mucho la atención porque prácticamente el pueblo del Eterno pues, se estaba comprometiendo a guardar todas estas palabras. Sin embargo, pues no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo, se desviaron, a pesar de que el Eterno les da esta serie de mishpatim, esa serie de leyes, pues no las cumplen. Sin embargo, pues vemos que la respuesta fue la misma, ¿verdad? Haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y justamente es eso, hermanos. Hoy en día, de igual forma, decimos, o el Eterno nos reveló su Torah, ¿y qué pasa? Le damos gracias al Eterno porque nos reveló su Torah, pero muchas veces no queremos guardar ni siquiera el Shabbat, ¿no? Se nos hace muy, muy pesado o ponemos muchas trabas, ¿no? Siendo que pues, el Shabbat es la primera señal que debemos de guardar como que ya, como de que ya entramos al pacto con el Eterno, pero muchas veces no lo hacemos así como el pueblo hebreo. Muy bien, hermanos, vamos a seguir avanzando. Leyes sobre los esclavos. Éxodo 21:2 en la Nueva Traducción Viviente dice así: si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Hermanos, la parashá comienza con este mishpatín, o con un mishpatín como que un tanto confuso, contradictorio, ya que la parashá anterior, ¿qué es lo que nos muestra? Pues nos muestra que Adonai no quiere a su pueblo en esclavitud. Sin embargo, en esta parashá inicia con esto, ¿no? Si compras un esclavo hebreo, ¿qué está pasando ahí? Bueno, vamos a ver que profundizando en la raíz hebrea encontramos lo siguiente. Ahí en los recuadros de su lado izquierdo podemos encontrar que la palabra para comprar es caná, que significa propiamente rescatar. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Adquirir, compra, comprador, comprar, dueño, efectivamente, ganar, poseer, posesión, recobrar, rescatar, venta. Pero vamos a quedarnos con esta palabra rescatar. Vamos a ver por qué. También encontramos que la palabra para esclavo es eved, que significa siervo. Entre otras cosas, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente. Amén. Vamos a quedarnos, o básicamente lo podemos leer así, ¿no? Si rescatas un siervo hebreo, ahí ya cambia la situación, ¿verdad? Si rescatas un siervo hebreo, pero hermano, ¿por qué habríamos de rescatar un siervo hebreo? ¿O de qué lo estaríamos rescatando? Algunas interpretaciones nos dicen que porque estaba esclavizado con un gentil y pues iríamos a rescatarlo y lo traeríamos con nosotros y les enseñábamos nuevamente Torah porque se contaminó con los gentiles, ¿no? Esa es una interpretación. La otra, porque pudo haber tenido una mala racha económica, ¿no? Una tercera interpretación, eh, puede ser que robó y al no tener cómo restituir, pues se vende como siervo, ¿no? Para poder pagar esa deuda. Sin embargo, hermanos, nos vamos a quedar con la opción 2, que pudo haber tenido un problema económico y lo vamos a ver por qué. Levítico 25:39 nos da la respuesta. Y cuando tu hermano
empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Ahí está. Básicamente no estamos comprando esclavos, no estamos haciendo una transacción monetaria de ir y comprar una persona que la vamos a tener sometida. No, estamos rescatando un hermano que empobreció, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Levítico 25:39? Que no le hará servir como un esclavo. Ahí ya está la diferencia entre siervo, alguien que sirve, alguien que trabaja, y un esclavo, alguien que está sometido, alguien que trabaja duro, sin comida, sin pago, sin nada de eso. Amén. Luego en Levítico 25:40 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente, en cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año del jubileo. Amén. Entonces, vamos a hacer una reflexión, hermanos. Me pueden apoyar con Proverbios 3:27 al 28, Éxodo 12:35 al 36 y Eclesiastés 5:19. Vamos a hacer una reflexión porque traemos un sesgo de las denominaciones que debemos de erradicar. En las denominaciones, por lo general, son muy extremistas, ¿no? Hay quienes te dicen, no, es que tú tienes que ser humilde, prácticamente te la venden como si eh, tienes que andar con tu playera desgastada, ¿no? ¿No? Tus zapatos rotos, eso es ser humilde. No, el Eterno no nos quiere así. O se van del otro lado, ¿no? A los evangelios de la prosperidad. Es que yo declaro arrebato, riquezas, que tu negocio va a prosperar, pero ni siquiera guardan Shabbat, siguen comiendo cerdo. O sea, ¿cómo va a ser posible eso? La Escritura nos dice que ayudemos a nuestro prójimo. ¿Alguien tiene Proverbios capítulo 3 versos 27-28? Que me haga favor de leerlo. Amén. Adelante. Palabra del Eterno. No niegues el bien a quien es debido cuando está en tu mano hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y ven de nuevo que mañana te lo daré, cuando contigo tienes que darle. Amén. Justamente es esto, hermano, y es lo que estamos viendo en este primer Mishpatim y en Proverbios. Cuando tienes en tu mano que darle, no digas vuelve mañana, no. ¿Y cómo es esto? Pues debemos de tener la solvencia económica. Y ojo, mucho ojo aquí, no estoy transgrediendo Shabbat por hablar de dinero ni de todo eso. Tampoco quiero que me malinterprete y que terminando esta administración vayan a pensar que es que el hermano José Luis pues estaba hablando de prosperidad y ¿qué es eso? No, en ningún momento. Todo lo que yo le estoy diciendo está fundamentado en la palabra. Debemos de ayudar, de rescatar a nuestro hermano que está en aflicción, que quizás no tiene trabajo, que le falta, o como decía nuestra hermana Edith ayer, ¿no? O sea, sí te faltan esos $20, pero preguntarle, hermano, ¿qué más tienes? ¿Qué acontece en tu vida? ¿Qué acontece en tu comunión con el Eterno? Hermanos, debemos de erradicar ese sesgo que traemos arrastrando, ¿verdad? Que pensamos que tener dinero es malo. No es malo, hermano. Lo malo es amar al dinero. Si no, imagínese, cuando el Eterno sacó a los hebreos de Egipto, pues los hubiera sacado con una, como decimos aquí en México, ¿no? Con una mano enfrente y otra atrás. Pero no. ¿Alguien tiene Éxodo capítulo 12 versos 35 y 36? Amén. Ahí nos, ¿cómo salió el pueblo hebreo? Amén. Adelante, hermano. Amén. Y los hijos ¿Qué de decías? Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés y demandaron de los egipcios utensilios de plata, de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que demandaron. Así despojaron a los egipcios. Amén. Amén. Pura billetiza. A través de estos
De estos versículos podemos entender que el Eterno quiere un pueblo. ¿Cómo quiere un pueblo? Un pueblo que tenga riquezas, que tenga la solvencia económica para ayudar a otro de su pueblo. Y esto, se lo vuelvo a repetir, hermano, no estoy cambiando palabras ni estoy hablando a conveniencia. Amén. Debemos derribar ese sesgo que nos implantaron y nos decían, pues es que tú eres humilde y no, es malo, es muy malo que Dios te dé dinero, porque pues, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Pero efectivamente es eso, amar al dinero antes que a Elohim es la raíz de todos los males. Y no, el Eterno no está peleado con que nosotros como su pueblo tengamos riquezas. Al contrario, Él te las da, pero también Él te da el don de poder disfrutarlas. Eclesiastés 5:19. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén, adelante. Pala- Palabra del Eterno. Asimismo, a todo hombre a quien Elohim da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Elohim. Amén. Amén. Eso es don de Elohim. Tanto que Él te da las riquezas, porque de Él es el oro y la plata. Él te da las riquezas. Pero ¿qué te da también? El don de poder disfrutarlas. Yo en lo personal sí he conocido personas que no conocen Torah fuera de la Torah, que tienen muchas riquezas, pero viven angustiados, preocupados, o sea, no tienen vida. Es muy lamentable, pero no, el Eterno te da la riqueza y te da el don para poder disfrutar de ella. ¿Y qué te dice? Rescata a tu hermano, dale trabajo, ayúdalo. Amén. De esto se trata este Mishpatim, este primer Mishpatim. Y bueno, hermanos, en conclusión, este Mishpatim nos enseña a rescatar al hermano que esté en aflicción, pero también al que no conoce Torah. Amén. Así como nuestro Adón Yeshua nos rescató revelándonos su Torah. Así también debemos ir a rescatar a todos aquellos. Amén. Y bueno, Yeshua nos rescató. Vamos a ver este paralelismo con este Mishpatim y cómo Yeshua nos rescata también. Amén. Éxodo capítulo 21, versos 5 al 6 nos dice, sin embargo, el siervo, mejor dicho, puede declarar, yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos, pero nótese que está en primer lugar, yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Elohim. Luego aquí viene lo que tiene que hacer, ¿verdad? Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el siervo será a su amo de por vida. Es lo que le decía en la diapositiva pasada. ¿Qué siervo se va a querer quedar con su señor si lo golpea, si lo maltrata, si lo trata como un esclavo? No, no puede ser así. Sin embargo, un amo, un señor que te trata bien, que te rescata, que te saca de la aflicción, ¿qué vas a decir? Yo amo a mi Señor, yo quiero estar con Él para toda mi vida. Justamente eso es lo que hizo nuestro Adón Yeshua con nosotros, nos rescató. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. El Eterno nos rescató de esa vana manera de vivir. Gálatas 4, versículos 6 y 7 nos dice, y debido a que somos sus hijos,
Elohim envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo. ¿Qué eres? ¿Qué eres, hermano? Sino un hijo de Elohim. Y como eres su hijo, Elohim te ha hecho su heredero. Amén. Yeshua nos rescató, hermanos. Amén. Y vamos a ver este paralelismo. Lo que el amo hace con su siervo y lo que Yeshua hace con su pueblo. Primero nos dice que debían de estar junto a la puerta o el poste. Los que estamos aquí sabemos qué va en el poste de nuestras puertas. ¿Qué va en el poste de nuestras puertas, hermanos? El El Shema. Shema Israel. Shema Israel, amén, la Mesuzá, ¿lo recuerda? Y adentro está el Shema Israel. Le perforaban la oreja, la oreja. ¿Dónde tiene que ir la oreja? ¿Qué nos dice el Shema Israel? Oye, Oye Israel. amén. Oye Israel, que es la palabra Shema, oír, obedecer. Luego, ¿qué hacía el amo con su siervo? Pues el siervo, ¿qué decía? No, pues yo me quiero quedar contigo de por vida, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué es lo que dice Josué? Se me olvidó poner el versículo. Dice Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Adonai. Hermanos, de esta forma, Yeshua nos rescató. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz, ¿no? Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero aquí también, gracias hermanita, Josué 24:15, que es donde dice, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Adonai. Amén. De esta forma, hermanos, pues ¿quién no va a querer estar con nuestro Señor, ¿verdad? Con nuestro Señor Yeshua. ¿Quién no, hermanos? Pero nuevamente entra la otra parte, que le decimos Señor, Señor, pero pues no le obedecemos, ¿verdad? No le obedecemos, nos cuesta trabajo, aún conociendo su Torá, aún sabiendo que Él nos rescató, pues no le obedecemos. Seguimos en desobediencia. Pero pidámosle al Padre que ya no sea así. Amén. Vamos a seguir. Leyes sobre los actos de violencia. Esto abarca del capítulo 21, verso 12 al 17. Dice así, hermanos, en esta serie de Mishpatim, Adonai pone sentencia de muerte si hieres a alguno de muerte, asesinas deliberadamente, lo que quiere decir que lo planeaste, golpeas a padre o madre, secuestras, maldices a padre o madre. Amados hermanos, pero ¿por qué Adonai pone una sentencia tan severa? Proverbios 6:17 nos da la respuesta. Porque aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Si tú asesinas deliberadamente sin saber la causa, pues el Eterno lo toma por inocente y sobre ti recae la sentencia de muerte. Golpear a padre o madre, ese es, dice el mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre para que todos tus días sean largos sobre esta tierra. Es un mandamiento con promesa. Mas, sin embargo, este Mishpatim nos dice que si quebrantas ese mandamiento con promesa, pues ¿qué vendrá? La muerte, ¿verdad? Si secuestras. Tan preciada es la vida para el Eterno que también si secuestras, pues hay sentencia de muerte. Y si maldices a padre o madre. Amados hermanos, la Torá nos habla de aquel que desobedece. Proverbios capítulo 8, verso 36 nos dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Y qué es aborrecer al Eterno? Pues obedecerle. Pero también la Torá nos habla de bendición para el que obedece, ¿verdad?
Juan capítulo 8, verso 51 nos dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Así que hermanos, pues es mejor obedecer, ¿verdad? Es mejor la obediencia para que tengamos vida en el Mesías. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir avanzando. Hermanos, sus micrófonos, por favor. Amén. Leyes sobre actos de violencia. Éxodo capítulo 21, versos 22 al 25 nos dice así. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, ¿qué quiere decir esto? Pues heridas leves, ¿no? El hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación. Amén. Una indemnización, ¿no? Como la conocemos hoy en día. Si hay heridas leves, estarás obligado a pagar una compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben, una indemnización. Recordemos que estos mishpatim van dirigidos a nosotros que ya conocemos Torah. Amén. Verso 23 nos dice, pero si hay más lesiones, o sea, ya de gravedad, el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño. Ahí viene vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Hermanos, debemos de comprender que este mishpatim no habla de venganza. En ningún momento estaba hablando de venganza. Este mishpatim no Porque se yo trata de entendí eso. mal, pero la vigilia va a ser alabanza y oración, pero van a Hermanos, leer sus el libro. micrófonos, Sí, un libro hermanos, sus micrófonos, por favor. se llama la oración. Hermanos, amén. Gracias. Muy bien, como les iba diciendo, este mishpatim no se trata de venganza, porque de Adonai es la venganza. Romanos 12, 17 al 19 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos entender, hermano, que este mishpatim nos dice que debemos restituir el daño conforme a la gravedad causada. Y es que es muy común agarrar, ¿no?, los versículos 24 en adelante que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, y lo tuercen y dicen, ya ven cómo Jesús está desechando la ley, porque la ley es venganza, la ley no te hace, no te justifica, pero en ningún momento es eso. Eso de ojo por ojo y diente por diente es la llamada ley del talión, que básicamente consiste en vengarse, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El hermano José Luis va manejando, el Eterno no quiera, ¿verdad? Sí, la pensé para poner el ejemplo. El Eterno no lo quiera, ¿verdad? El hermano José Luis va manejando, atropella a alguien, le causa una fractura. ¿Qué procede? ¿Qué procede, hermanos? Nosotros que ya conocemos los mishpatim, que ya los estamos estudiando en este Shabbat, ¿qué procede de acuerdo al mishpatim? Asumir la responsabilidad, brindar atención médica, indemnización, ¿verdad? Y restituir conforme a la gravedad del daño. Eso nos corresponde a nosotros, porque nosotros ya estamos conociendo la Torá, estamos conociendo la sentencia que hay si no lo cumplimos. Pero ¿qué diría la ley del talión, la ley de la venganza?
pues el hermano José Luis huye, ¿no? Y en venganza, pues los familiares me atrapan, me golpean y me fracturan un brazo. Eso es lo que nos dice la ley del talión. Muy mal interpretada, una muy mala interpretación de la Torá, ¿verdad? Agarrando ojo por ojo, diente por diente. Si tú me rompes un brazo, pues yo te rompo los dos, ¿no? No, no es así. Reflexión. ¿Qué objetivo tendría que los dos estemos lastimados? De acuerdo a la ley del talión, pues el único objetivo, pues es eso, ¿no? La venganza. Pues eso es lo único que eh, a base de torcer la escritura, pues es venganza. Pero los mishpatim no nos dicen eso, nos dicen todo lo contrario, hay que restituir. Y justamente vamos a ver por qué ha sido muy mal interpretado ese versículo de ojo por ojo y diente por diente. Leyes sobre actos de violencia. Seguimos en lo mismo, ¿verdad? Hermanos, este Mishpatim en específico ha sido motivo de controversia y una muy mala interpretación a la Torá, llegando al punto de creer que nuestro amado Adón Yeshua lo cambió al decir, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo capítulo 5, versos 38 al 40. Ahí está todo esto. Las denominaciones, hermano, literalmente dicen, pues que Jesús interpretó esta frase como el derecho a vengarse personalmente, pero animó a optar por el amor y el perdón. Eso es lo que dicen las denominaciones. Les soy sincero, hace tiempo, cuando estaba en la denominación, nos pusieron a hacer un estudio acerca de esta ley del ojo por ojo y diente por diente. Y tristemente la llamaban la ley del talión. Pero esto, hermanos, y yo lo llegué a creer así, ¿no? Que sí era la ley del talión. Obviamente, pues no conocía la Torah. Y esto, hermanos, lo dicen en total desconocimiento a la Torah, ya que el Mishpatim, como se lo decía la diapositiva pasada, no nos habla, perdón, de restituir el daño conforme a la gravedad. En ningún momento se menciona la venganza, en ningún momento. Pero ¿de dónde salió esta añadidura y que con el tiempo fue distorsionando la escritura? Ahí en el recuadro que tiene de su lado izquierdo, en la parte inferior, dice así: su origen viene del Código Hammurabi, que fue un conjunto de leyes que regulaban la vida en el Imperio Babilonio en el año 1776 antes del Mesías. Aquí hago un paréntesis. Los que no creen en la Torá dicen que estas leyes fueron primero que los 10 mandamientos del Eterno. Y que la Biblia lo único que hace es copiar, ¿no? Copiar las leyes de este código Hammurabi. Y bueno, seguimos leyendo. El código se basaba en principios universales de justicia y en la ley del talión, de la que le estoy hablando, que establecía ojo por ojo, diente por diente. Esto quiere decir que si un hombre dañaba el ojo de otro, se le vaciaría el ojo en venganza. Esa es la ley del talión que viene del código Hammurabi. Si alguien, están dos ciudadanos o dos personas y uno le saca el ojo, pues van con las autoridades, según esta ley, van con las autoridades y pues le sacan al que agredió, pues le sacan el ojo. Pero, ¿qué finalidad tiene esto? En primera, pues, a la luz de la escritura, pues ninguna, ¿verdad? Porque es meramente venganza. Número dos, pues aunque le saquen el ojo, pues los dos van a estar sin un ojo, van a estar mal,
Nadie hizo restitución a nadie. Esto es la ley del talión, que simplemente es venganza, venganza. Otro pasaje que distorsionan es Mateo, ahí mismo, Mateo 5, pero en el versículo 43. Ahí también nuestro amado Adón Yeshua dice, oíste que fue dicho. Amén, hermanito Ricardo, lo correcto es ser ese ojo, exactamente. Ver la forma de restituir como tal el ojo, no, porque pues no le vamos a poder poner el ojo, pero ver la forma de restituir, cómo puedes ayudarlo a vivir sin ese ojo. Amén. Otro pasaje que distorsionan es Mateo capítulo 5, verso 43. Ahí mismo, nuestro amado Don Yeshua dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y esto lo usan de estandarte, ¿no? Todos aquellos que no conocen Torah. Ahí está, ya viste, en la ley se mandaba a aborrecer a tu enemigo, pero Jesús es amor. Ya ven, por eso. Y lo usan para decir que Jesús abolió la ley, aludiendo que la ley mandaba a aborrecer a tu enemigo. Sin embargo, la Torá nos dice todo lo contrario. Todo lo contrario nos dice la Torá. Levítico 19, versos 17 al 18 nos dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjese lo que dice el verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yud, Hei, Bab, Hei. Justamente es lo que hace, ¿no? Tuercen la escritura y dicen, es que Jesús es amor y abolió la Torah. No es cierto. La Torah, la misma Torah te manda que no te vengarás de tu hermano, no le guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esta razón, Yeshua nos dice, yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Amén. Él nos enseña la correcta interpretación de la Torah. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Éxodo capítulo 21, versos 26 al 27 nos dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo, no de su esclavo, o el ojo de su sierva y lo dañare, amén. Por eso la diferencia entre oíste y escrito está, amén. Éxodo 21, versos 26 al 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Amados hermanos, este mishpatim tiene una estrecha conexión con el primer mishpatim que ya vimos, el cual nos dice que no debemos maltratar a nuestro hermano que rescatamos y que está como siervo. Claramente, en este mishpatim vemos un maltrato por parte del amo a su siervo. Y la palabra hiriere confirma esto que le estoy diciendo, hermano. Ya que viene de la palabra número 5221, naká. Ahí en el recuadro de su lado izquierdo, en la parte inferior. Raíz primaria, golpear, ligeramente o severamente, literal o figuradamente. Significa abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, azote, batir, castigar, causar, combatir, conquistar, cortar, dejar, etc., etc., etc. Y es lo que le digo. Entonces, pudiéramos leer, si alguno aflige, asola, castiga, corta, destruye, fatiga, saquea, su siervo o su sierva, pues le dejará ir libre, ¿no? Algunas interpretaciones dicen que aquí se está hablando de un esclavo gentil.
Sin embargo, la misma parashá de esta que estamos estudiando nos dice que no oprimiráis al extranjero, ¿no? Porque acuérdate que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Más bien se está hablando de que tengamos, que debamos de tratar a nuestros hermanos, sí, a nuestros hermanos, con dignidad, con honor, con respeto. ¿Qué pasa si lo tratamos así? Pues él se queda. Pero si un amo aflige, castiga, azota, golpea, corta, asola, pues ¿qué dice el Eterno? Pues lo dejarás ir libre, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que así te tenían los egipcios. Así estábamos, así estaban en Egipto los hebreos, ¿no? Afligidos, castigados, azotados, golpeados, atacados, castigados. Por eso el Eterno tiene esa misericordia y le dice, pues, que se le dejará ir libre. Amén. Vamos avanzando. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. En esta serie de Mishpatim, hermanos, encontramos diversas sentencias. Esto comprende del capítulo 21, versos 28 al 36. En el versículo 28 nos dice, si un buey mata a cornadas a una persona, aquí prácticamente el dueño está sin conocimiento de causa, ¿no? ¿Qué es la sentencia? Se tiene que apedrear al buey, no comer su carne, el dueño no es responsable. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de causa de que el buey matara a cornadas. Del verso 29 al 32 dice, buey, se nos habla de un buey con fama de matar a cornadas. Pero también se nos dice que el dueño pues ya tenía conocimiento de causa, ¿no? Ya sabía lo que hacía su animal. ¿Cuál es la sentencia? Hermanos, sus micrófonos, muchas gracias. ¿Cuál era la sentencia? Apedrear al buey, el dueño tendrá que morir, pero aquí en esta sentencia hay una cláusula que dice que el dueño puede pagar una indemnización siempre y cuando la parte afectada así lo desee, así lo acepte. Amén. En el verso 33 nos dice, nos habla acerca de abrir o cavar un pozo, dejarlo abierto y cayera un animal. Esto lo podemos interpretar como que es un pecado por omisión, ¿verdad? Nos olvidamos de cubrir el pozo, lo dejamos al descubierto y pues le podemos causar daño a alguien. No solamente a un animal, sino a una persona. ¿Cuál es la sentencia? Bueno, pues la sentencia es pagar el daño de forma total al afectado. Aquí no hay cláusulas. La sentencia es clara, pagar el daño de forma total al afectado. Y bueno, aquí estará pensando, hermano, pues ya no tenemos bueyes el día de hoy, ¿verdad? Pero pues sí tenemos animales domésticos, ¿verdad? Un perro, un gato. Por cierto, los gatos atacan muy feo. Un perro. Ejemplo, el hermano José Luis tiene un perro, pero pues al hermano José Luis le gustan los perros bien bravos, ¿no? Y como que anda. Pero al hermano José Luis se le olvidó este mishpatim y lo dejó que anduviera en la calle. Y fue y mordió al vecino. Y sí hay perros muy fieros que incluso eh, causan heridas de muerte, de gravedad. ¿Qué va a pasar con el hermano José Luis? Pues ya pecó, ya cayó ya la sentencia para el hermano José Luis pues ya es de muerte, ¿no? ¿Y qué más va a pasar si el hermano José Luis se olvida de restituir el daño? Pues peor aún, ¿verdad? ¿Qué testimonio voy a dar delante de los hombres? Pues voy a dar un testimonio pésimo. Debemos de ser muy precavidos en la forma eh, en la forma en cómo tenemos, bueno, si es que llegáramos a tener mascotas, ¿verdad? Debemos de tener esa precaución de estar al pendiente de ellos, ¿verdad? Y no actuar deliberadamente. Amén. Bueno, vamos a pasar
a la siguiente, protección de la propiedad. Éxodo capítulo 22, versos 1 al 15. En este Mishpatim, hermanos, encontramos un dato muy singular que analizaremos. Verso 2 nos dice que encontramos a un ladrón hallado forzando una casa y fuera herido de muerte. ¿Cuál es la sentencia de este Mishpatim? El que lo hirió no será culpado. Podemos decir que actúa en defensa propia. El verso 3 nos dice, pero si fuere de día, esto me llamó mucho la atención, pero si fuere de día. Pues la sentencia es, el que le dio muerte sí es culpable de asesinato. Hermanos, ¿a qué se refiere esto? Que muy probablemente el ladrón quiso entrar en la casa en la oscuridad de la noche. Por este motivo tiene cierta ventaja sobre el dueño, ya que lo tomó desprevenido. Por eso la sentencia se da si es de día. Abro paréntesis aquí, el Talmud hace la referencia a que no es el sol literalmente, ¿no? No es la luz del día literalmente, sino que lo, lo él hace la referencia que es a claridad, como que tienes la mente más clara, sabes qué hacer, sabes cómo actuar. Entonces, por este motivo, podemos entender que si es de día, pues tienes más opciones de actuar frente a alguien que intenta ingresar a tu casa, tienes más opciones de actuar sin llegar a herirlo de muerte. Amén. Ahora vamos a ver Éxodo 22:6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemares mieses amontonados o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Amados hermanos, este Mishpatim nos dice que debemos tener precaución para no afectar a terceras personas. Hoy en día esta práctica se le conoce como quemas agrícolas, que consiste en quemar los restos de los cultivos para limpiar, preparar la tierra para la siguiente siembra. Y aquí está la precaución, ¿no? Y para evitar que se propague el fuego a otro campo, se utiliza el cortafuegos, que son caminos, canales, áreas libres de vegetación. Básicamente eso es lo que nos está diciendo el Mishpatim. ¿Me pueden apoyar con los versículos que tienen ahí abajo de la pantalla, por favor? Los vamos a ir leyendo. Prácticamente es el Mishpatim, ¿no? Que debemos de tener esa precaución igual, de no afectar a terceras personas. Y vamos a hacer una reflexión o vamos a aplicarlo de manera práctica a nuestra vida, porque igual estará pensando, pues yo no me dedico a eso, ¿no? No tengo parcelas, no tengo campo donde voy a sembrar, donde voy a cegar. Pero vamos a hacer una reflexión y esta reflexión va estrechamente ligada con el Mishpatim de Éxodo 23:1 que dice, no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Porque, hermano, esta reflexión va y la vamos a aplicar al día de hoy a nuestras vidas, ya conociendo Torah. Salmos 34:13 nos habla de que debemos de guardar nuestra lengua. ¿Alguien tiene Salmos 34:13? Amén. Y vamos, amén, adelante, hermana. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén. Amén. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pero ¿por qué nos advierte esto el Salmo 34? Proverbios 5, 16, 17 nos da la respuesta. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Que me haga favor de leerlo. Amén. Ahí está la respuesta. Amén. Adelante, hermana. ¿Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean solamente tuyos y no de extraños. Contigo. ¿Es ese? Proverbios 5, 16, 17, hermana. Ajá. Sí. A ver. Permítame rectificarlo. Quizás me equivoqué al ponerlo ahí. Aquí lo voy a buscar. Vamos a ver. Nos habla acerca de 6 cosas que aborrece Adonai y aún 7 abomina su alma. Una de ellas es la lengua mentirosa.
Por eso el Salmo nos advierte que guardemos nuestra lengua de hablar mal. Ya lo estoy buscando. Proverbios. 6:17. Sí, es cierto. 6, 16, 17. 6, ¿Me hace 16, favor, hermano? 17. Amén. Amén. 6 cosas aborrece Adonai, y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Amén. ¿Qué es lo que aborrece a Adonai? Lengua mentirosa. Por eso el Salmo nos da la advertencia. Porque en Proverbios nos dice que el Eterno aborrece la lengua mentirosa. ¿Pero por qué la aborrece? Santiago capítulo 3, versos 5 al 6 nos da la respuesta. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Amén. Amén, Dice, hermano. adelante. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Miren, cuán grande bosque se incendia con un fuego pequeño. Si la lengua es un fuego, un mundo de perversidad. La lengua está así puesta en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros miembros, incendiando todas nuestras vidas, y es incendiada por el mismo. Amén. Amén. Entonces, Amén. amén. Gracias, hermano. Entonces, por eso se nos da la advertencia, porque la lengua, que es un miembro pequeño, pero que puede encender un fuego, un chisme, malas palabras, mentiras, y puede afectar a terceras personas. La shonjara. ¿Recuerdan quién fue sacada del campamento por hacer la shonjara? Miriam, Miriam. hermana de Moisés. Exacto. De esta forma podemos aplicar este mishpatim a nuestra vida diaria, guardando nuestra lengua de hablar mentiras, porque muchas veces, tal vez con nuestras acciones no, pero con nuestras palabras herimos más a las personas, causamos más daño en las personas. Amén. Debemos de tener esa conciencia, hermanos, que el Eterno aborrece la lengua mentirosa. Y esto también aplica específicamente en Shabbat, porque el mandamiento es literalmente no prender fuego, ¿verdad? Nos dice no prendas fuego. Ah, pero ¿qué tal nos ponemos a hablar? Muchas veces cosas sin sentido. Debemos de evitar las groserías, las malas palabras, las maledicencias. Con la lengua también podemos iniciar un fuego que afecte a terceras personas, hermanos. Esto es muy importante que lo tome en cuenta, que lo tomemos, ¿verdad? Porque efectivamente la parashá, cuando estudiamos la parashá, al primero que cae es en nosotros, ¿no? Así como que, ay, padre, pero es que, y tratamos de justificarnos, pero no, la palabra es verdad, es el camino, la verdad, la vida. Entonces, hermanos, si usted dice, es que yo guardo Shabbat y no prendo fuego, analícese, o analicémonos, mejor dicho, ¿verdad? También me incluyo, porque pues, eso de excluirme, no, ¿verdad? Analicemos nuestras palabras. ¿Qué es lo que estamos hablando en Shabbat? Chismes, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de nuestras preocupaciones, estamos hablando de nuestros afanes, estamos hablando de la vecina, del vecino, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que procede de nuestra boca? ¿Bendición o maldición, hermanos? ¿Qué es lo que procede? Hagamos esta reflexión. No me conteste, pero vamos a hacer esta reflexión. ¿Qué procede de nuestra boca? ¿Qué procede de nuestros labios? ¿Bendición o maldición? Ahí usted reflexiónelo, piénselo. Yo también lo reflexiono, lo pienso, porque le soy sincero,
hay ocasiones en las que sí se me salen groserías y eso no está bien. Santiago 3:10 nos dice, aquí lo tengo. Mire lo que nos dice. Voy a leer desde el verso 9. Con ella bendecimos, está hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Elohim. ¿Puede ser posible esto, hermanos? Que exaltemos al Eterno, pero con estos mismos labios estemos maldiciendo a los hombres, diciendo malas palabras, groserías, creando chismes. Verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición, nos dice la Escritura. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No lo digo yo, lo dice Santiago 3:10. Esto no debe de ser así. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Hermanos, de verdad que esto sí me llegó, me puso a reflexionar. Y reflexionemos en esto, hermanos. Amén. Vamos a seguir avanzando. Leyes humanitarias. Esto comprende Éxodo capítulo 22, versos 16 al 24. Y nos dice en el verso 18, a la hechicera no dejarás que viva. ¿Por qué no dejaremos que viva la hechicera? Porque pues es una costumbre pagana y es abominación a Adonai. Deuteronomio capítulo 18, versos 9 y 11. Solo se lo doy de referencia, no lo vamos a leer. En el versículo 19 de Éxodo 22 nos dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. En otras traducciones es más explícito y se habla de llegarse a un animal, ¿no? ¿Por qué no debemos hacerlo? Pues porque es perversión. Levítico 18:23. Éxodo 22:20 nos dice, el que ofreciere sacrificios a ídolos excepto solamente a Adonai será muerto. El que ofreciere sacrificios. Y en esta parte podemos entender que se trata literalmente de los sacrificios de degollar, de derramar sangre de un animalito. O sea, no debemos hacerlo a ídolos, excepto solamente a Adonai. Y bueno, pues en este caso, pues nuestro amado Adon Yeshua, pues ya derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Y nos dice Deuteronomio 6:13 que Adonai tu Elohim temerás y a él solo servirás, solamente a él. Éxodo 22:21 nos dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros. Es lo que le decía. No maltrates ni oprimas a los extranjeros porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Eso nos lo dice Levítico 19:33-34. Debemos de recordar de dónde nos sacó el Eterno. Y así como el Eterno tuvo esa misericordia de sacarnos de esclavitud, nosotros debemos de tener esa misericordia, ¿verdad? Con los extranjeros. Amén. Éxodo 22:22 nos dice, no explotes a la viuda ni al huérfano. Y aquí, hermanos, primera Timoteo 5:3 nos dice que honremos a las viudas. Amados hermanos, en este Mishpatim, no explotes a la viuda ni al huérfano. El Eterno es tan misericordioso que Él cuida a los más desprotegidos, ¿no? Él es tan misericordioso que cuida a los extranjeros, a la viuda, al huérfano. Por eso te dice en esta serie de Mishpatim, no explotes a la viuda ni al huérfano. Y en este de no explotes a la viuda, déjenme leerlo a ver si lo encuentro. Éxodo 22:22. Mire lo que dice en el verso 23, Éxodo 22:23. Ahí está la sentencia del Mishpatim, que no debemos
afligir a la viuda y al huérfano. Ahí va, le voy a leer la sentencia, verso 23, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Verso 24, y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Esto es terrible. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Wow, qué dura sentencia. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que es dura cosa, es caer, horrenda cosa es caer en manos de un Elohim vivo. Por eso el Eterno nos da los mishpatim para que los cumplamos, para saber cómo actuar. Amén. Éxodo 22-25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero ni le impondrás usura. Nuevamente, hermanos, el Eterno nos habla de que no debemos de, eh, no debemos de, se me fue la palabra, no debemos ponerle intereses al hermano, debemos de ayudarlo. Nuevamente se nos habla de esta parte, de tener los recursos monetarios para ayudar a uno que es de tu pueblo. Pero nos dice el Mishpatim, no le pondrás usura, o sea que no le cobrarás de más. Lo que le prestaste $1 le vas a cobrar. Pero hubo una situación muy particular en los tiempos de Nehemías, y ahí se lo puse, Nehemías 5:9 al 10. Bueno, en sí es todo el capítulo, y habla de que los judíos, a ella se les llamaba judíos, bueno, en la escritura, ¿no? Se les llamaba judíos. Había judíos que tenían dinero y había judíos que no. Entonces los que tenían dinero les prestaban a los de su pueblo, a los judíos. Pero ¿qué hacían los judíos que tenían dinero? Les quitaban sus tierras, les quitaban su grano, su grano de trigo, les quitaban prácticamente lo único que tenían. Entonces, Nehemías les dice, esto no está bien, esto va en contra de la Torá de Adonai. ¿No tienen temor de Adonai? Nehemías los reprende y les dice, ¿no tienen temor de Adonai? Porque estaban haciendo todo lo contrario al Mishpatim. El Mishpatim nos dice, préstale a tu hermano, pero no le cobres intereses, no le cobres de más. Solo lo que le prestaste es lo que le vas a cobrar. Cuando él pueda, cuando él tenga los recursos, él te va a pagar. Pero no, en los tiempos de Nehemías hacían todo lo contrario. Una vez más volvemos a lo mismo, hermanos. Debemos de erradicar ese sesgo que traemos. Yo me asombro al ver a los hermanos de la amada casa de Judá. Ellos son muy prósperos, de verdad son prósperos, económicamente hablando. Y uno de sus principios es ayudar, ¿verdad? Los que ya tienen, y la mayoría de ellos son, tienen negocios propios, ¿no? ¿Y qué hacen cuando otro judío va a abrir un negocio? Pues ellos mismos lo apoyan, le financian el negocio, lo apoyan. Pero nosotros no, hermanos. Ciertamente la amada casa de Judá nos lleva mucha ventaja porque ellos pues ya han estudiado la Torá durante toda su vida, durante muchos años. Pero eso no es excusa, hermanos, para que nosotros eh, tratemos de imitar, tratemos de imitar esa parte de la amada casa de Judá, que son muy estrictos, ay, se me fue la palabra, son muy estrictos, son muy diligentes con sus finanzas. Y ellos sí dicen, le dan gracias a Hashem por toda la abundancia que les da. Para ellos no es un problema, sino una bendición que Hashem les da. Contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? Es que, pues ¿cómo le voy a prestar a mi hermano si no tengo?
¿cómo? No, pues es que, pues no, no, pues es que nada más tengo $1, ¿cómo le voy a dar? No, pero justamente si no hay esa solvencia en nosotros como pueblo del Eterno, es porque algo está pasando. Mucha atención a esto. Como testimonio, hermanos, yo le puedo testificar que a partir de que empezamos a guardar el diezmo, gracias al Eterno, pues no nos ha faltado nada. Y eso es una bendición, hermanos, eso es una grande bendición. Dice en la amada casa de Judá que hay más bendición en dar que en recibir. Y lo creemos, claro que lo creemos, porque nuestro Adón Yeshua se dio a sí mismo en rescate por muchos. El Eterno fue el primero que nos dio aliento de vida. Claro que hay más bendición en dar que en recibir. ¿No me cree? Eso está en Deuteronomio 28:12. Ahí es parte de la bendición. Si escuchas y pones por obra los mandamientos que Adonai te ha prescrito. Lo estoy parafraseando, creo que así va. Dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Todo. No parcial, no una parte, no un poco, no. Bendecirá todo tu trabajo. ¿Qué dice? Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. ¿Por qué? Porque también a través de eso pues, damos buen testimonio delante de las naciones, ¿no? De que el Eterno quiere un pueblo próspero, un pueblo que, que cuando hay un hermano en necesidad, pues ese mismo pueblo ayude a ese hermano. Amén. Vamos a seguir avanzando. Las 3 fiestas anuales. Esto comprende de Éxodo 23, versos 12 al 19. Dice así, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Hermanos, me llamó mucho la atención porque antes de las 3 fiestas anuales, el Eterno menciona el Shabbat. Es muy interesante, pero ¿por qué lo menciona? Eh, Menciona el Shabbat porque es parte de una fiesta, de una convocación. Amén. Esto lo encontramos en Levítico 23. Levítico 23 lo menciona como en la Reina Valera así lo tradujo como la primer santa convocación. Y ya después se vienen las otras. Es interesante cómo el Eterno va asociando todo, ¿no? Y es más interesante cómo el Eterno, después de darnos la serie de Mishpatim, de todos estos estatutos, para que des buen testimonio, para que te alinees a su palabra, para que vivas conforme Él nos dice. Es muy interesante cómo después de todo eso, el Eterno nos dice, ahí están mis 3 fiestas anuales que me debes celebrar. ¿Por qué? ¿Por qué después de esto el Eterno nos manda a celebrar sus fiestas? ¿Por qué después de los Mishpatim el Eterno nos manda y nos dice, estas son mis 3 fiestas anuales? Para que Pues ya lleguemos recordemos. educaditos, hermano, para que ya lleguemos Amén. sin hacer Me, gu- barbaridades. me gustó esa palabra, para que lleguemos educaditos. Amén. Exactamente, para que lleguemos alineados. ¿Cómo te vas a presentar a Pesaj? ¿Verdad? Ahorita es la santa convocación que tenemos en puerta. ¿Cómo nos vamos a presentar en Pesaj? Si estamos oprimiendo a la viuda, si estamos oprimiendo al huérfano, si estamos en chismes, si estamos en calumnias, si no es con nuestra boca maldecimos, si no guardamos Shabbat,
si no tenemos ese recurso para comprar las cosas que se necesitan para Pesaj, si piden apoyo y no, pues es que hoy no tengo, hermana, pues, ahí después, ¿a cómo nos vamos a presentar delante del Eterno? Debemos de atender todos esos mishpatim para llegar a esas fiestas que el Eterno nos dice. La primera que se nos menciona es panes sin levadura, ¿verdad? Pero tenemos que tomar de Pesaj y conmemorar la fiesta, porque la fiesta es panes sin levadura. Si tiene alguna duda, hermano o hermana, vuelva a ver la administración de la Parashá Bo. Ahí fue donde hablé de Pesaj y de panes sin levadura. Ahí la encuentra en YouTube, en Facebook, quedaron grabadas. Y bueno, la primera fiesta que se nos menciona es panes sin levadura. Y también ahí en estas fiestas Yeshua está presente, ¿verdad? Primero a los Corintios 11:24 nos dice, y dio gracias a Elohim por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo. El hamatzó, o el pan sin levadura que consumimos en la fiesta, representa el cuerpo de nuestro Mesías. Amén, hermanita de ella. Like y suscríbanse. Amén. Bueno, representa el cuerpo del Mesías, porque el Mesías la levadura que representa el pecado, ¿verdad? Entonces nuestro amado Mesías es sin pecado, sin mancha. Dice, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Ahí está, Yeshua en la fiesta de panes sin levadura. Luego viene la de Shavuot o Pentecostés, que nos dice también, ¿no? Nuestro amado Don Yeshua está en Hechos, presente en esta de Shavuot, Pentecostés, Hechos 2, versos 1 y 2. El día de Pentecostés, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa de donde estaban sentados. ¿Qué les dijo Yeshua? Me iré, pero dentro de no muchos días vendrá el Ruach HaKodesh, ¿no? Ahí está, también. Y por último se nos menciona la fiesta de Sukkot o tabernáculos, también hace referencia a nuestro amado Don Yeshua, también. Toda la escritura tiene relación a nuestro amado Don Yeshua. Y como lo estamos viendo aquí en estas tres fiestas, ahí está presente Yeshua. Amén. En Sukkot o tabernáculo. Amén. Amén. Juan 1:14 nos dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Qué es lo que hacemos en tabernáculos o en Sukkot? Armamos como una especie de cabaña al aire libre. Bueno, nosotros no, pero debe de ser al aire libre. Y estamos recordando, ¿verdad? Cuando el Eterno los sacó de Egipto, cuando ya estaban en el desierto y moraban en tiendas, ¿verdad? Y el Eterno habitaba en medio de ellos, ¿no? Columna de nube y columna de fuego. Eso es lo que celebramos en tabernáculos, en Sukkot. Y nuestro amado Don Yeshua también dice la palabra que entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Yeshua vino a tabernaculizar entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria como la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Vamos avanzando, ya vamos terminando. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Éxodo 24, 1 al 18 nos dice, esto comprende Éxodo 24, 1 al 18. Vamos a leer 24:1. Dijo Adonai a Moisés, sube ante Adonai, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Éxodo 24:5 al 8. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones
Y mire lo que hizo Moisés, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, una vez más el pueblo, ¿qué es lo que dijo? Haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En esto que hizo Moisés está impreso Yeshua, Yeshua en el Sinaí. Nos dice la palabra que ofrecieron holocaustos como sacrificios de paz, de shalom. Colosenses 1:22 nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿De quién nos presentamos? De nuestro amado Don Yeshua. Él hizo esa reconciliación, ese sacrificio de paz, de shalom. Luego la escritura, Éxodo nos dice que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Quién es la palabra hecha carne? Yeshua. Dice, ahí se me pasó poner el versículo. Dice así, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Yeshua es la Torah viviente. Yeshua nos da palabras de vida eterna. También se nos dice que Moisés tomó la sangre, ¿verdad? Y la roció sobre el pueblo, ¿no? También nuestro amado Don Yeshua, ¿qué dice en Mateo 26:28? Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto. Es el mismo pacto, el que se hizo cuando el Eterno entregó los Mishpatim. Es el mismo pacto, no es uno nuevo, es un pacto renovado. ¿Qué dice nuestro Adón Yeshua? Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Elohim y su pueblo. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando estaba rociando la sangre? Estaba confirmando ese pacto entre Adonai y su pueblo, entre Yeshua y su pueblo. ¿Qué nos dice nuestro amado Don Yeshua? Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Amados hermanos, si hay alguna duda de que Yeshua no es Adonai, aquí está la prueba fehaciente de que así es, de que Adonai les dice, cuando les termina de entregar el Sinaí, los Mishpatim en el Sinaí, les dice, esta es la sangre del pacto que he hecho con vosotros. Yud-Hei Bab-Hei les dice, esta es la sangre del pacto que he hecho con vosotros. Yeshua dice, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Elohim y su pueblo. Amén, aleluya. Yeshua es Adonai. Amén. Amén, Y sí bueno, es. hermanito, ya Amén. para terminar, amén, gloria al Padre. Pues ya la parashá, amén, gracias hermanita Loida. Juan, capítulo 6, versos 68-69. Amén. Y bueno, ya la parashá termina en Éxodo 24:18 y nos dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así concluye la parashá. Y así le damos gracias al Eterno por, por su palabra y gracias, hermanos, por este tiempo. Amén. Shabbat Shalom. ¿Ok? Amén. Vamos a entrar un poquito en contexto. Este capítulo de Jeremías, más que nada va a abarcar cómo el Creador condena específicamente al pueblo de Judá que tenía como esclavos, en este caso como siervos, por mucho tiempo a los judíos. Entonces, más del tiempo establecido, como bien lo estuvimos viendo en esta parashá y también ahorita en la enseñanza, lo establecido era que no estuvieran 7 años. Al séptimo año tenían que ser libres. Entonces,
Luego marcaron un pacto, ya ahora le voy a hacer spoiler, marcaron un pacto, ¿ok? Para volver otra vez al Padre, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que luego de hacer ese pacto vamos a ver si realmente se mantuvieron fieles, dejar libres completamente a los siervos que tenían, ¿ok? Amén. Violación del pacto. Ya está ya está ahí el spoiler. Violación del pacto, vemos en Jeremías 34, versículo del 8 al 22. Dice la palabra del Señor. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada una a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Hasta ahí todo bien. O sea, los dejaron libres, ya. Pero, aquí viene un pero. Dice que cuando antes que viene el pero es como que ya daña todo lo que está anteriormente. Porque después ellos se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas de nuevo. Vemos que la palabra arrepentimiento que vemos aquí tiene en el Strong hebreo 7725 significa shu. Ok, se dan cuenta, tienen innumerables definiciones, significados, pero voy a tomar una en especial, que es retroceder. ¿Ok? Es decir, en esta parte podemos comprender que ellos retrocedieron en un pacto para liberar los esclavos de su servicio. Es decir, ellos buscaron quebrantar el pacto que habían hecho con el Eterno en un tiempo de aflicción, de peligro. Dejaron ir en este caso en libertad a los esclavos, a los siervos, pero luego que esta crisis pasó, fue superada, porque por ello hicieron este pacto, que no más que nada por la aflicción, Padre, nos arrepentimos, bla, 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 y ya está bien, nos ponemos de acuerdo contigo, nos vamos a corregir y vamos a dejar libres a este caso a los siervos, que era obviamente una de las leyes, como lo vemos en Mishpatim. Pero que luego de que pasa esa tempestad, ¿qué pasa? Que otra vez volvieron a arrepentirse, por eso ahí no podemos dar cuenta que no fue un arrepentimiento realmente sincero, porque volvieron a tomar este caso a los hermanos, como tal, otra vez esclavizarlos, siendo los siervos. Entonces, ellos querían, aquí hay algo muy importante que podemos ver aquí, que ellos querían la provisión del Padre, que el Padre los ayudara, en este caso los librara, de la presión que estaban teniendo, la aflicción que tenían, en este caso en el contexto, ellos estaban siendo perseguidos también por Nabucodonosor y todo lo demás. Entonces, varios reinos, podemos aquí en el libro de Jeremías. Entonces, ellos clamaron al Padre, entonces se corrigieron, pero ellos querían, en este caso, que el Padre les proviera de esa salvación, de esa libertad, de esa tranquilidad, sin temer, sin temer. Entonces, como podemos ver, esto en nosotros, cómo podemos en este caso, esta situación, reflejarnos, autoexaminarnos en nosotros, es cuando empezamos a guardar los mandamientos. Y sí, cuando decimos Dios, cuando se nos revela el Shabbat, se nos revelan los mandamientos, no es Jesús, que es Yeshua, la Torah viviente y demás, la fiesta, pero luego nos acordamos, ay, del trabajo, ay, que no puedo orar el Shabbat por el trabajo, es que no puedo orar la santa convocación a la fiesta, como estamos viendo por el trabajo, o por mi familia, por mis estudios, y es como que espérate, Señor, un ratito, déjame mejor volver, ya me arrepentí, como que no es así, no es como yo deseo. Entonces, es lo mismo, tanto lo vemos que pasó en este momento, como hoy en día lo seguimos viendo en los hermanos. Entonces, es decir, que vuelve, en este caso, en vez de volver a hacer algo bueno, en este caso de arrepentirse del pecado, pues vuelven, retroceden, en este caso, a la necedad. Entonces, lo mismo pasa con la circuncisión, lo mismo pasa con el miedo de ser rechazado por nuestra familia, por nuestros amigos. Le ponemos millón de excusas, luego decir sí, acepto, Padre, guardar tus mandamientos, así como dijo el pueblo en el monte Sinaí, sí, todo lo que tú digas, las palabras del Padre haremos, y el rato la hora, pues, se quedó en palabras. Entonces, vamos a seguir escudriñando un poquito más esto. Ahora, amados, dos puntos que me gustaría tocar en esta parte con lo que estamos viendo. Primero, si estamos listos. El propósito del Padre, de Dios, en nuestra vida jamás será que retrocedamos o que volvamos a un Egipto espiritual. Si por ahí tú dices, no, que quiero realmente estar seguro, segura,
que sí sigue vigente la Torá, que sí está, que sí debo cumplirla, que sí debo cumplir las convocaciones, que realmente tengo que hacerme la circuncisión, o será aquí que me están comentando, ¿será realmente esto cierto, no? Entonces, después que dijimos que sí aceptamos, entonces, esto prácticamente es volver a retroceder a un Egipto espiritual. ¿Ok? Y si esto acontece, amados, en nosotros, es señal de que aún no estamos listos para entrar a nuestra tierra prometida, que no estamos listos para recibir nuestra bendición. Y eso es lamentable porque el Padre nos desea bendecir mucho, pero cuando no tenemos, y esto en cada área de nuestra vida, cuando realmente no estamos completamente listos o como tal preparados para recibir esa bendición, recibir esa tierra prometida, esa promesa, es cuando se toma un poco más de tiempo el que esa bendición llegue a nuestra vida. Cada uno está esperando una respuesta del Padre, está esperando una bendición del Padre, una señal del Señor, pero aún no sucede porque aún no estamos listos. En Números, capítulo 14, versículo 30, dice lo siguiente. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ellos se encontraban prácticamente aquí, amados. O sea, aquí estaban, me acuerdo que estaba aquí el pueblo, fueron este caso, a los espías a ver la tierra, entonces estaban aquí cerquitas, o sea, a un paso más y ya llegaban a Canaán, a la tierra, a la promesa, a esa bendición. Pero como no estaban listos, ¿qué pasó? Tuvieron que volverse, retornar. Y así, este camino que pasó el pueblo en el desierto, básicamente también es la, el proceso de que cada creyente pasa. A veces nos quedamos tal vez por ahí, ni siquiera, a veces nos quedamos en Sucot, nos quedamos en Mara, con la amargura, y así. O estamos tan poquito a recibir esa promesa y no podemos recibirla porque no estamos listos. Tal vez nuestro corazón no está listo, aún no hemos dejado tal vez ciertas cosas, no hemos resuelto ciertas cosas en nuestra vida, aún no estamos realmente completamente rectos delante del Padre, aún no hemos entrado al pacto de la circuncisión, que es la señal, así como el Shabbat es una señal, también la circuncisión es una señal. Entonces, si por este caso, si aún no tienes bendición en tu vida, también puede ser por ese tipo de desobediencia, de rebeldía, en abstenerte aún, en mantenerte en tu pensar, en tu creencia, en tu psiquis, de que aún no, en tu comodidad, aún no voy a orar el Shabbat porque me estoy cómodo aún tener mi trabajo, porque tengo mi trabajo seguro. No me permite orar el Shabbat, pero Dios, el Padre conoce mi corazón. Muchas veces hemos dicho eso también. Entonces, eso es muy importante poderlo ver. Ahora, por eso el Padre hizo que como el pueblo no estaba completamente listo, ¿qué hizo? Que retrocediera y no pudieran aún entrar a la tierra prometida. Prácticamente todo ese tiempo le tomó prácticamente 40 años. No sé cuánto tiempo te va a tomar a ti. Ahora, ¿por qué? Una de ellas porque fueron infieles, porque no confiaron en el Padre. Y eso también lleva a esta siguiente pregunta. ¿Eres fiel en todo tiempo? ¿Eres fiel al Padre en el tiempo y digo en todo tiempo, porque siempre se dan cuenta el camino que pasó el pueblo en el desierto no fue lineal. Hubieron altos y bajos, montañas, rocas, recto, no templado. Pasaron muchas cosas. Pero el Padre en su fidelidad también desea que nos seamos fieles. Y digo, y menciono esto porque a veces nos mantenemos fieles al Padre, tal vez cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando no todo va bien? ¿Qué pasa cuando suceden ciertas circunstancias en nuestra vida que nos limita tal vez o nos ponen a prueba más que nada el poder mostrar esa fidelidad al Padre? Y me gustaría tocar Lucas 16, versículo del 10 al 13, que dice, que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si no sois fieles con la riqueza de este mundo, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Y eso también veo cejar con el hermano José Luis, que bien lo tocaba, con respecto a los diezmos, con respecto a si realmente estamos separando el diezmo, estamos separando la sedacá para el Padre.
realmente lo estamos haciendo con nuestros recursos, y no solamente lo hablo con la parte del dinero, la parte de los recursos, en este caso materiales, sino también con el tiempo. Solamente venimos al Shabbat y nada más es el único día que buscamos al Padre, o durante las 24 horas del día que el Padre por su misericordia nos da de vida, le damos un tiempo para buscarlo, aunque sea una hora buscarlo, de todas las 24 horas que nos da. Eso también es un diezmo, es separarlo, ¿ok? Y en Mateo 25-23 también dice, su Señor bien dijo, bien buen siervo, fiel sobre poco, has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, cuando queremos llenarnos también de tanto conocimiento con cosas externas a la palabra, a la Biblia como tal, nos metemos en el Talmud, no queremos meter en debates con religiones o costumbres de hombres, cuando ni siquiera, amados, ni siquiera leemos, no queremos, ¿por qué digo todo esto? Porque siempre nos queremos llenar de tantas cosas, cuando estamos, más aún cuando somos nuevitos, queremos llenarnos de tantas cosas, que dejamos inclusive la Biblia a un lado por querer buscar cosas afuera, externas a ella cuando ni siquiera empezamos por lo mínimo, por lo base que es la Torah, que es la palabra. Ni siquiera manejamos los 5 libros de la Torah, pero ya queremos irnos al Talmud. O ya queremos debatir con ciertas religiones o con ciertas doctrinas. ¿Ok? Eso también habla mucho que no somos fieles en lo poco que el Padre nos ha sido revelado y ya queremos entrar en cosas que aún ni siquiera estamos aptos de poder recibirlas y poder más que nada discernir. Otra, pero ahora voy el caso con respecto a personas. Sé que aquí también están los jóvenes, mis chicos, espero que aún sigan aquí. Se los extraña, pero también, o también hermanos que aún se mantienen solteros. Eh, ya queremos ya tener una relación, ya queremos casarnos y demás, pero ni siquiera tenemos una absolvencia económica estable, ni siquiera tenemos inteligencia emocional. Y eso también es muy importante. Y peor aún, tenemos aún cisternas rotas, cosas aún no arregladas en nuestra vida, pero ya queremos tener pareja, ya queremos casarnos, ¿ok? Entonces, y esto cuando hablo de cisternas rotas, hablo también de ataduras espirituales, hablo de falta de teshuvá, hablo de vacíos y demás cosas que aún no hemos sido sanadas. Entonces, si aún no eres fiel en lo que el Padre ya te ha dado, o sea, de lo que ya Él te ha mostrado, ¿cómo vas a ser fiel, dice el Padre, cuando Él te entregue eso que tanto deseas? ¿Ok? Y por ello, como ellos no se mantuvieron fieles, hubo consecuencias. Voy a leer ahorita Jeremías, voy a tomarlo desde el versículo 17, voy a leerlo. Palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Yahweh, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y que cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Yahweh, a la espada y a la pestilencia, es decir, a la guerra, a la mortandad, ¿ok? A la hambruna, y yo os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han hecho afecto a la palabra del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Y los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que ha ido a Bosor. O sea, de todo aquello que ellos habían librado, ahora todo se le va a volver y peor. Algo que debemos ahorita entrar un poquito en contexto de lo que estaba sucediendo ahora. Este pacto se realizó, como bien dice, en el templo del Padre, ¿sí? En el templo de Dios. Por tanto, cabe pensar que fue una ceremonia de una renovación al pacto hecho en el monte Sinaí. Por lo tanto, el rey Ezequiel, tanto como el pueblo, se comprometieron a servir a Dios, a obedecer sus leyes, de las cuales, pues, una de ellas, como lo hemos estado viendo, era dejar libres a los siervos hebreos en el 7º año. Y más aún si ya era, más que nada, ya era consecuente, ahora ya como tal, dicho este pacto que ellos tenían que haberlo dejado libre. No sabemos cuánto tiempo, pues, ya llevaban siendo oprimidos, más que nada, bajo la mano, este caso de un hermano judío. Ahora, este pacto tuvo un similar rito
Rito, a lo que el Eterno hizo con Abraham, lo que Dios hizo con Abraham. Y eso lo vemos en Génesis 15:9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces, como anteriormente se hacía un facto como tal, no es como que había una carta y lo firmabas, ¿no? Sino que se dividía como tal, bueno, en este caso con el Eterno, pues se dividía al animal, se lo partía por la mitad y se pasaba por el medio de los cuerpos de los animales, lo cual básicamente hacía referencia de que si se llegara a faltar al pacto, esto mismo que sucedió con los animales, en este caso la muerte, caería sobre ellos. ¿Ok? Por eso que vemos que el Padre prácticamente lo destruye como tal, derrama este castigo, esta destrucción sobre ellos, por cuanto ellos habían abolido este pacto. Entonces vemos como consecuencia ellos. Ahora, a pesar, siempre vemos, y con esto termino, en Jeremías, o sea, vemos todo el caos, o sea, que bonito, ellos se restauraron con el padre, se arreglaron con el padre, no se arrepintieron, entre comillas, dejaron libres, pues volvieron el mandato, tuvieron la consecuencia, el castigo, la disciplina como tal, las consecuencias de su pecado, porque obviamente aunque el Padre nos perdone, hay consecuencias. Pero luego de todo ello, el Padre no se puede negar a sí mismo y extiende su misericordia, extiende su restauración. Y me encantó cómo este libro de Jeremías, o sea, el capítulo de la Haftará, primero empieza con todo este proceso y luego vuelve a esa teshuvá, a esa restauración, a ese amor del Padre. Y lo vemos en Jeremías 33, versículo, lo voy a leer desde el 23. Amén. Dice así. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, no has hecho de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Yahweh escogiera ha desechado, Israel y Judá. Ok, Israel y Judá. Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo por nación. Y eso es lo que hoy en día vemos, tanto odio con la amada casa de Judá. Ok. Así ha dicho Yahweh, si no permanece mi pacto, no. Sin embargo, esto dice el Señor. Así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo, nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de los descendientes de David, gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo lo restauraré a su tierra y tendré de ellos misericordia. Ok, qué hermoso, amados, que a pesar de nuestra necedad, el Padre se mantenga fiel. Cuando decidimos apartarnos de Elohim, solo puede venir mal sobre nosotros. No conozco a nadie que se haya apartado del Padre y le haya ido bien. Y lo hablo también por experiencia propia. Jamás. Más, como buen padre que ama, disciplina, corrige y tiene su misericordia para restaurar, para conciliar con el Hijo. Eso también nos habla de la fidelidad del Padre, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestra rebeldía, de nuestras necedades, de nuestra cabeza dura, como decimos, Él se mantiene fiel. Y qué hermoso que el Padre no sea hombre. Vemos ahí a Yeshua como en el Ha de Adonai, que a pesar de todo, y eso lo vemos también con Pedro, que lo pudo perdonar. Tal vez si alguien nos niega o nos falla, nos costaría perdonarlos, pero el Padre muestra eso, su fidelidad, porque no se puede negar a sí mismo. Entonces, amado, esto debe movernos en el mismo ejad como hijos del Padre, como lo vemos bien en Deuteronomio 14:1, siendo fieles a lo que Él nos ha entregado. Si Él te entregó el Shabbat, la Torá, esa bendición, ese perdón, esa redención, mantente fiel a ello. ¿Ok? No vuelvas, Yeshua o Jesús ya te dio esa libertad, ya te dio ese perdón de ser libres y no ser esclavos al pecado, sino ser libres. No retrocedamos a ello. El Padre no desea ello.
Y eso lo vemos en Zacarías 10:6, todo ese plan de restauración que el Padre ya está haciendo bueno, desde mucho antes, eso lo podemos ver desde el tiempo de Yeshua y aún más. En Zacarías 10:6 dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. Qué maravilloso. Porque yo soy Yahweh, su Elohim, y los oiré. Jeremías también menciona, Jeremías 31:10, oí palabra de Yahweh, oh naciones, y hacelo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Entonces, amados, lo único que a nosotros nos compete es mantenernos fiel y temerosos a Elohim, ya que del temor, algo que he aprendido hace poquito, el Padre siempre sigue hablando, que del temor, amados, proviene nuestro sustento. De qué tan temerosos somos en el Padre con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros recursos, con todo en general, qué tan temerosos somos en nuestro caminar al Padre, qué tan temerosos o fieles somos celosos en guardar su palabra. Bueno, de todo esto va a venir nuestro sustento, qué tanto el Padre provea en nuestra vida. Y hablo de la abundancia y la prevención en cada área de nuestra vida, tanto espiritual, emocional, familiar, personal, financiero y demás. Amén. Entonces, amados, eso es lo que yo he querido compartir. La verdad, el Padre habló mucho con respecto a ese tema en lo personal. Así que espero que haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Amén. Shabbat tov, amados.